Buenos días, somos Iris Orosia Campos Vandrés y Mariano Bruno del Grupo Ecolig de la Universidad de Zaragoza y vamos a presentar la comunicación, metáfora y comprensión lectora en los libros de no ficción desde el análisis del libro Desde la ventana, vida y obra de Marc Chagall, escrito por Bob Rosenstock e ilustrado por Mary Grandpré. Este trabajo se enmarca en el proyecto de I+D+I Formar lectores en la sociedad digital desde el libro de no ficción, el cual centra sus objetivos en el análisis del género y en la exploración de su valor en la formación de la competencia informacional desde la infancia. Así, partimos de referentes como las recomendaciones de la UNESCO sobre la necesidad de ofrecer a los lectores en formación medios de calidad que aporten límites al exceso de información y se adecúen a las capacidades analíticas y comprensivas del desarrollo cognitivo, afectivo y social de los niños. En este sentido, autores como Montes, Machado o Luri han resaltado el valor del álbum de conocimientos o el álbum de no ficción para la formación del lector que requiere la sociedad digital, un lector capaz de seleccionar, filtrar y organizar la información para transformarla en conocimiento. El marco teórico de este trabajo se fundamenta en dos pilares. Por una parte, la conceptualización del libro de conocimientos como una herramienta que desde su componente artístico favorece la formación de un lector curioso. Así, nos encontramos ante un género que ha evolucionado desde una propuesta tradicional de corte enciclopédico hasta lo que el Artitegui denomina como libro de conocimientos posmoderno, el cual engloba diversas propuestas abiertas y caracterizadas por un constante movimiento entre la claridad y la ambigüedad, lo que denota la búsqueda de un lector activo, crítico y reflexivo, dispuesto a completar los vacíos con sus propias interpretaciones e incluso con la búsqueda de nuevas informaciones, dando el salto al ámbito digital desde el soporte analógico. Por otra parte, en coherencia con los objetivos del trabajo que presentamos, el segundo pilar que fundamenta nuestro marco teórico versa sobre la metáfora en la formación de lectores desde el género del libro-álbum. En este sentido, autores como Chávez recuerdan que la naturaleza del libro-álbum es fundamentalmente visual y uno de sus sellos de identidad es la creación de realidades inexistentes, mundos que escapan a la lógica de los sentidos pero que adquieren un significado en el contexto de la obra gracias a la sinergia texto-imagen, ya que la ilustración y la palabra se entrelazan llenando los vacíos que cada uno de los códigos genera en un juego de reciprocidad. Tal y como destacan Tabernero y Calvo, esta complementariedad que se basa en un discurso articulado por la sugerencia y la connotación es la base que fundamenta la poética del libro-álbum. Tabernero destaca además que la presencia de los tropos es una de las claves del libro-álbum de nuestros días y apunta que una de las principales aportaciones de este género para el desarrollo del lector literario es precisamente la presencia de la metáfora en la aproximación al discurso literario y artístico. En lo que respecta a la interpretación de la metáfora en escolares, Pineda recuerda la importancia de factores como el desarrollo metalingüístico, la capacidad de elaboración de inferencias y el conocimiento sobre el género discursivo, los cuales favorecen la comprensión de textos poéticos más abstractos que necesitan ser descodificados para su comprensión. Revisados estos trabajos, pretendemos dar cuenta de cómo la presencia de la imagen en el álbum de no ficción analizado es fundamental a la hora de descodificar las metáforas que encontramos en el discurso narrativo textual. Así, los objetivos de este trabajo se resumen en los siguientes. En primer lugar, explorar la sinergia texto-imagen con atención al modo en el que la metáfora, tanto visual como textual, condiciona la construcción del sentido de la obra seleccionada y, en segundo lugar, determinar qué rasgos estructurales del álbum analizado favorecen la comprensión de un contenido presentado mediante un lenguaje esencialmente figurativo, contribuyendo a la definición del libro de no ficción posmoderno. El álbum seleccionado, Desde la ventana, vida y obra de Marc Chagall, es una biografía narrativa sobre dicho pintor escrita e ilustrada desde una perspectiva figurativa y con una fuerte naturaleza poética. El libro se construye desde el homenaje a las características de la obra pictórica de Chagall en una suerte de hipérbole metafórica que invita a la inspección y a la contemplación ya desde el primer contacto con el libro a través de sus elementos peritextuales. Así, la cubierta y la contra, del mismo modo que las
guardas presentan un conjunto de iconos de aparición reiterada en la obra de este pintor, desde la ventana, leitmotiv de su obra, hasta múltiples símbolos de la cultura judía y de la tradición rusa, que se distribuyen en el espacio levitando, aportando esa atmósfera mágica y onírica que caracteriza su propuesta artística. La obra pictórica de Marc Chagall se brinda a la utilización de la gran mayoría de tropos que la retórica recoge y que en este libro quedan representados textual y visualmente para representar una visión subjetiva de la realidad, una realidad que podríamos llamar poética. En lo que respecta a la ilustración, podemos decir que en esta obra la imagen opera de una forma muy similar a la propia de los álbumes poéticos, lo cual guarda coherencia con el lirismo del texto al que acompaña. Tomando como marco de análisis las aportaciones de Neira Piñeiro, encontramos tres funciones recurrentes de la imagen que esta autora constata como presentes en los álbumes poéticos para la construcción del sentido: la construcción del sujeto poético, la creación de ritmo y el refuerzo del lenguaje figurado. Es en este último aspecto donde encontramos una presencia notoria de la metáfora visual, aunque siempre en cooperación con el texto. En este sentido, podemos destacar momentos en los que la imagen representa una metáfora verbal, por lo que funciona como anclaje en el proceso de interpretación y facilita la comprensión del lenguaje retórico que caracteriza el texto, el cual por sí solo podría exceder los límites de la comprensión del lector infantil. Un ejemplo de esta función lo encontramos en el caso de la siguiente doble página, donde el texto versa: los buenos estudiantes copian antiguos griegos atrapados en yeso, los viejos profesores reprueban su lienzo del que escapan figuras de cuentos populares. En este caso, la metáfora sirve también para definir el estilo del artista y ayuda, pues, a la comprensión de la originalidad de su obra, que va más allá de la época clásica, pues representa la universalidad a través de los personajes de cuentos que rompen con esas figuras clásicas atrapadas que contrastan con las suyas que vuelan, que se escapan de su lienzo. Así, y ya en lo que respecta al texto, en síntesis podemos decir que casi en cada frase del libro encontramos metáforas puras o construcciones, como pueden ser las comparaciones o los símiles, con un elevado valor metafórico. Por ejemplo, en la siguiente doble página narra el texto: desde la ventana el estudiante ve su futuro carnicero, panadero, herrero, pero aparta la mirada. Un estudiante copia un retrato de un libro, una idea florece. En este sentido, vemos cómo la metáfora ayuda a entender ese espíritu rebelde del protagonista, que aparta su mirada de un futuro que rechaza y la enfoca hacia nuevas ideas que nacen en sí mismo. Esta idea queda reforzada por la metáfora visual, reflejada en la composición de la ilustración, con la representación a la izquierda, atrás, de ese futuro predestinado que rechaza, y a la derecha, hacia adelante, el deseado, que toma forma además en la página que sigue, donde el texto continúa de este modo: el poder de las imágenes dibuja y borra, sueña en colores, por lo que encontramos de nuevo esa complementariedad de la imagen para completar el sentido figurativo del texto. No podemos finalizar esta síntesis de nuestro análisis sin aludir al modo en el que se construye la obra, donde destaca la presencia de un anexo en el que se presenta una nota de la autora con un texto en pasado que recoge cronológicamente y de forma objetiva los principales datos de la biografía del pintor, junto a imágenes y citas del propio Chagall. De este modo, la conclusión de la lectura de la obra con la llegada a ese anexo escrito a modo de biografía tradicional ayuda a llenar los vacíos generados durante la experiencia lectora previa, al tiempo que crea en el lector la necesidad de iniciar de nuevo la lectura del álbum e incluso de complementarla con nuevas informaciones. Para concluir, en primer lugar, podemos decir que nos encontramos ante un libro de conocimientos que encajaría dentro de las características del libro de no ficción posmoderno, ya que, como destaca González Yunis, promueve la formulación de preguntas, invita a la interacción con otras fuentes de información, pero fundamentalmente, además, en este caso nos encontramos ante una obra que promueve la experimentación de sensaciones y sentimientos. En síntesis, podemos decir que la obra analizada no pretende presentar una mera biografía de Marc Chagall, sino que nos encontramos ante una propuesta de educación artística al más alto nivel. La metáfora en esta obra es una invitación a sentir la experiencia artística en primera persona. Su uso a través del texto y de la imagen es tan fuerte que el lector llega a comprender lo que siente el pintor prácticamente en primera persona. Así, gracias al uso de la metáfora y de otros recursos poéticos, el lector puede alcanzar la
la interpretación de la complejidad de la pintura de Chagall. Metáfora textual y visual se presentan unidas de este modo con el fin de ayudar al lector a entender e incluso sentir el espíritu artístico del pintor ruso. La ambigüedad del texto lírico, el choque al iniciar la lectura cuando tras leer el título el lector espera encontrar un texto biográfico, convierten al libro en un constante despertar de preguntas. El desconcierto es la tónica principal desde el inicio de la obra y el sentido se va construyendo conforme el lector gira la página, en un constante ejercicio de interpretación en el que la imagen se torna esencial para la comprensión del sentido metafórico del texto. En síntesis, es el uso de la metáfora el que convierte a esta obra en un libro de conocimientos postmoderno cuya construcción nos parece especialmente valiosa para el desarrollo de un lector curioso y activo, capaz de construir sentidos y de tomar decisiones para contrastar sus ideas, en definitiva, la formación de ese lector que requiere la sociedad digital. Muchas gracias por su atención.